Frotándome los ojos, intentaba concentrarme en la interminable, o así parecía, pila de ensayos de historia universal. El reloj del aula avanzaba implacablemente, recordándome constantemente la tardía hora, 9:47 de la noche. Basilisa, seguramente, ya estaría preocupada por mi ausencia. «Un poco más», murmuré, estirando la mano hacia el café de la cafetería acogedor. Un sorbo, y la pantalla de mi portátil parpadeó y se apagó. «No, no, no», gemí, pulsando frenéticamente las teclas, deseando que la máquina volviera a la vida, pero fue inútil. La batería finalmente se había agotado. Con un suspiro cansado, recogí mis cosas y me dirigí al aparcamiento. Conduciendo a casa, la montaña de trabajo me abrumaba. Tenía que terminar de corregir los ensayos esa noche si quería devolvérselos mañana, como había prometido. La casa estaba en silencio. En la mesa de la cocina encontré una nota de Basilisa. «¿Trabajas hasta tarde? Queda cena en la nevera. Te quiero». Sonreí, conmovido por su cuidado, a pesar del pinchazo de culpa por mi propio retraso. Calenté unos raviolis y los llevé a nuestro estudio. El portátil de Basilisa estaba sobre la mesa, delgado, plateado, contrastando bruscamente con mi voluminoso equipo de trabajo. Tras dudar un instante, me encogí de hombros. No se opondría si lo usaba para terminar mi trabajo. Mientras el ordenador se iniciaba, disfruté de los raviolis, planeando acceder a mi almacenamiento en la nube para consultar el sistema de evaluación de ensayos que había desarrollado. En una esquina de la pantalla apareció una ventana de chat. El tenedor cayó con estrépito sobre el plato cuando leí el mensaje. «No puedo esperar a nuestra cita de mañana, mi amor. El Hotel Imperial está reservado, el mismo lugar que la vez pasada. Tu Kirill». La habitación dio vueltas a mi alrededor. Mi mente se negaba a procesar lo que veía. Kirill, mi hermano. Kirill escribiéndole a Basilisa llamándola «mi amor», reservando una habitación de hotel. Con manos temblorosas, subí el historial del chat. Mis ojos se movían de un lado a otro, absorbiendo fragmentos de la conversación que pintaban un cuadro aterrador. «Basilisa, te echo de menos ya. La noche de ayer fue increíble». «Kirill, Dios mío, eres increíble. No me canso de ti». Basilisa escribió: «Tenemos que tener más cuidado. Nicolás casi me pilla cuando borraba nuestros mensajes la semana pasada». Mi respiración se aceleró. Seguí leyendo, adentrándome cada vez más en el abismo del engaño. Los mensajes se extendían durante años. Encuentros secretos, confesiones apasionadas y mentiras elaboradas. Mi esposa y mi hermano, un romance, justo delante de mis narices. Una parte distante de mi mente observó la ironía. Yo, profesor de historia, desentrañando la historia secreta de mi propia vida. Casi me río del absurdo de la situación, pero la risa se quedó atascada en mi garganta, convirtiéndose en un sollozo sofocado. Con dedos temblorosos, cerré la ventana del chat y comencé a buscar algo en el ordenador de Basilisa. Me sentía un extraño en mi propia piel, invadiendo la privacidad de mi esposa, incluso mientras mi corazón se rompía en millones de pedazos. Pero no podía detenerme. Necesitaba conocer la profundidad de su traición. Encontré una carpeta escondida profundamente en un laberinto de subcarpetas. Proyectos de trabajo. Dentro había cientos de fotografías. Basilisa y Kirill, juntos en diferentes lugares exóticos. París, Roma, Bali. Todos esos viajes de negocios que habían hecho durante años, ahora aparecían bajo una nueva y repugnante luz. Mis ojos ardían mientras pasaba las imágenes. Basilisa y Kirill posando ante la Torre Eiffel, su mano en su cintura, besándose al atardecer en una playa. Mi esposa y mi hermano se veían más felices de lo que jamás había visto a ninguno de los dos. Luego descubrí una carpeta con extractos de tarjetas de crédito. Mi estómago se retorció mientras pasaba página tras página de pruebas, hoteles caros, cenas lujosas, compras de joyas, todo cuidadosamente ocultado durante años. Pero el golpe final,
Llegó cuando encontré una carta oculta sobre una consulta médica privada. Insinuaba un posible embarazo. La cabeza me dio vueltas mientras consideraba las consecuencias. Nuestra hija, Alena, nuestra hermosa niña de 5 años, podría no ser mi hija biológica. No sé cuánto tiempo estuve sentado mirando la pantalla, mientras mi mundo se derrumbaba a mi alrededor. Pero cuando la conmoción inicial comenzó a disminuir, fue reemplazada por una fría e implacable indignación. Soy profesor de historia, sí, pero siempre he tenido un interés aficionado en la informática forense. Ahora, esas habilidades me serían muy útiles. Con precisión metódica, comencé a documentar todo lo que había encontrado. Hice capturas de pantalla, copié archivos y creé copias de seguridad de todas las pruebas. Mientras trabajaba, me aseguré de cubrir mis huellas, utilizando mis conocimientos de informática forense para garantizar que no dejara rastro alguno de mi descubrimiento. Cuando escuché el coche de Vasilisa acercarse a la casa, ya había reunido un expediente comprometedor de su infidelidad. Cerré rápidamente todas las ventanas, borré las huellas digitales y me fui a nuestro dormitorio, la cabeza llena de planes para lo que vendría después. La noche siguiente esperé a que Alena se durmiera antes de acercarme a Vasilisa. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho, pero hice que mi voz se mantuviera tranquila y serena. «Vasilisa, ¿podemos hablar?», pregunté, indicando con un gesto el sofá de la sala. Levantó la vista de su teléfono. Un atisbo de confusión cruzó su rostro. «Claro, cariño. ¿Pasa algo?». Me senté frente a ella, estudiando su rostro. El rostro en el que me había despertado durante los últimos 10 años, el rostro que creía conocer mejor que el mío propio. Ahora me parecía estar mirando a una desconocida. «Quería preguntarte por Kirill», empecé, intentando mantener un tono neutral. Las cejas de Vasilisa se fruncieron. «Kirill, ¿qué pasa con él? Parecen pasar mucho tiempo juntos», dije, observando atentamente su reacción. «Simplemente me interesaba la naturaleza de vuestra relación», dije. «¿Qué quieres decir?», preguntó Vasilisa, su voz un poco más alta. «Él es tu hermano, somos amigos, por supuesto». Asentí lentamente, como si estuviera considerando sus palabras. «¿Simplemente amigos? ¿Nada más?». Los ojos de Vasilisa se desviaron por un instante antes de volver a encontrarse con los míos. «¿Qué estás diciendo? Kirill y...». Me incliné hacia adelante sin apartar la mirada de su rostro. «¿Estás segura de que no quieres contarme nada más, Vasilisa?». Ella se removía en el sofá, jugando con los dedos sobre sus rodillas. «No sé de qué hablas, Nicolás. Estás empezando a preocuparme». Saqué mi teléfono del bolsillo y, con calma, con una lentitud deliberada, abrí una de las fotografías que había encontrado. Vasilisa y Cirilo besándose en esa misma playa al atardecer. Le mostré la pantalla. «¿Y ahora?», pregunté en voz baja. La sangre abandonó el rostro de Vasilisa al mirar la imagen. Abrió y cerró la boca, pero ningún sonido salió. «Lo sé todo, Vasilisa», dije con la voz apenas audible. «El romance, los viajes, los encuentros secretos, todo». Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Vasilisa, quien se tapó el rostro con las manos. «Oh, Dios mío, Nicolás, perdóname, perdóname». Me quedé sentado, observándola mientras sollozaba. Una parte de mí quería consolarla, abrazarla, como lo había hecho tantas veces antes, pero ese sentimiento fue eclipsado por un frío y duro dolor de traición en mi pecho. «¿Cuánto tiempo?», pregunté. Vasilisa levantó la cabeza. El rímel corría alrededor de sus ojos enrojecidos. «6 años», susurró. Esa confesión me golpeó como un puñetazo físico. 6 años, más de la mitad de nuestro matrimonio. «¿Por qué?», logré articular con dificultad. Vasilisa se secó los ojos. Sus hombros se desplomaron en señal de impotencia. «Yo... no lo sé. Simplemente sucedió. Cirilo estaba ahí, y me comprendía como...». Calló, comprendiendo la terrible resonancia de sus palabras. «Como tú no. Él te daba lo que yo no podía». Terminé por ella,
incapaz de contener la amargura en mi voz. Ella asintió, desdichada. Nicolás, nunca quise hacerte daño. Te amo, de verdad. Simplemente Cirilo podía darme lo que yo no podía obtener. ¿Qué exactamente? ¿Qué podía darte mi hermano que yo no podía? Los ojos de Basilisa se posaron en el suelo. Seguridad económica, murmuró. Sé que es terrible, pero tenía miedo. El sueldo de una maestra, no creía que fuera suficiente para la vida que yo quería. Sus palabras hirieron más profundamente de lo que jamás me hubiera imaginado. Todos estos años pensé que éramos felices, que estábamos construyendo una vida juntos, y ella todo este tiempo buscaba una escapatoria. ¿Y Alena? Pregunté, anticipando la respuesta, pero necesitándola. La cabeza de Basilisa se levantó bruscamente. Sus ojos se abrieron por el pánico. ¿Qué pasa con Alena? Me armé de valor, obligándome a pronunciar las palabras. ¿Es mi hija, Basilisa? El silencio que siguió fue ensordecedor. El rostro de Basilisa se contorsionó, nuevas lágrimas brotaron por sus mejillas, y en ese instante recibí mi respuesta. No lo sé, susurró. De verdad, no lo sé. Cerré los ojos, sintiendo cómo el suelo se hundía bajo mis pies. Nuestra hija, la niña a la que yo arrullaba, a la que enseñé a andar en bicicleta, a la que ayudaba con las tareas, podría no ser mía. Mía. Cuando abrí los ojos de nuevo, Basilisa me miraba con una mezcla de miedo y desesperación. Por favor, Nicolás, suplicó, no puedes contárselo a nadie. Piensa en Alena, en nuestras familias, en nuestros amigos. Esto lo destruirá todo. La miré, asombrado por su descaro. Me había traicionado de la manera más atroz, y ahora me pedía que protegiera su reputación. Lo pensaré, dije finalmente, mi voz carente de toda emoción. Basilisa siguió suplicando y disculpándose. Sentí una extraña calma. Desconocido para ella, estaba grabando toda nuestra conversación en un dispositivo oculto. Era otra prueba más que se añadiría a mi creciente colección. Después de esa confrontación, me fui a mi estudio, la cabeza llena de planes. La suave luz de la pantalla de mi computadora iluminaba la habitación mientras me sumergía en el modo investigación. Pasé horas estudiando las leyes sobre infidelidad conyugal, división de bienes y custodia de menores. Cada información obtenida fue cuidadosamente guardada en una carpeta digital segura y encriptada. Este sería mi arsenal, mi protección contra todo lo que pudiera suceder. Cuando los primeros rayos del amanecer comenzaron a filtrarse a través de las persianas, contacté a mi antigua alumna, ahora una implacable abogada de divorcios, conocida por su trabajo en casos complejos. Le escribí una carta cuidadosamente elaborada, insinuando mi situación sin revelar demasiado. Necesitaba a alguien que no flaqueara ante lo que estaba por venir. En los días siguientes, comencé a documentar meticulosamente cada interacción con Basilisa, cada mensaje de texto, cada correo electrónico, cada conversación se guardaba y se catalogaba. La miraba con nuevos ojos, notando cada inconsistencia, cada mirada nerviosa hacia su teléfono. Empecé a realizar pequeños retiros de efectivo de diferentes cuentas, creando un fondo de reserva que Basilisa no podría rastrear. Era poco, pero era un comienzo, una red de seguridad por si algo salía mal. Por la noche, elaboré una cronología detallada del romance de Basilisa y Cirilo, cotejándola con los eventos familiares, cumpleaños, fiestas, aniversarios, todo ahora manchado por el conocimiento de su engaño. Fue un ejercicio doloroso, pero necesario. Contacté en secreto con un detective privado, concertando una cita bajo el pretexto de una investigación para un nuevo curso de historia. Necesitaba pruebas adicionales, más munición para la batalla que sabía que se acercaba. Mientras me sumergía cada vez más en el mundo de los divorcios costosos, comencé a estudiar estrategias financieras avanzadas para proteger mis activos, fideicomisos, cuentas offshore, criptomonedas. Exploraba todos los caminos, decidido a salir de esto con un futuro asegurado. A lo largo de todo esto, desarrollé un plan integral de venganza, autoprotección y aseguramiento de mi futuro. Ahora era un juego de ajedrez,
y tenía la intención de estar varios movimientos por delante. Basilisa, por supuesto, notó los cambios en mí. Intentó iniciar conversaciones, disculparse una y otra vez, pero yo simplemente asentía, daba respuestas vagas y volvía a mis planes. En los momentos de tranquilidad, generalmente tarde en la noche, cuando la casa estaba en silencio, me permitía sentir todo el peso de su traición. El dolor llegaba en oleadas, amenazando con consumirme, pero luego pensaba en mis planes, en la justicia que al final triunfaría y alejaba el dolor. Me encontraba ante mi clase, disertando sobre las sutilezas de la historia. Mi voz era serena, mis gestos animados. Para cualquier observador, yo era la encarnación del profesor entregado, completamente inmerso en la educación de sus alumnos. En mi interior, sin embargo, gritaba. Habían pasado 2 semanas desde que descubrí el romance de Basilisa y Kirill. 2 semanas fingiendo normalidad, 2 semanas muriendo un poco más cada día. Pero no podía demostrarlo. No allí, no entonces. ¿Está usted bien, profesor? La voz de un alumno interrumpió mi tormenta interior. Me di cuenta de que me había quedado petrificado a medio hablar, con la mirada vacía fija en la pizarra. Sacudiendo mi momentánea confusión, me giré hacia la clase con una sonrisa. Disculpad, amigos, me quedé un poco distraído. ¿Dónde estábamos? Ah, sí, ya recuerdo. Mentalmente me reprendí. No podía permitirme tales descuidos. Mi plan dependía de mantener una absoluta normalidad en la escuela. De hecho, no solo necesitaba mantener las apariencias, tenía que superarme a mí mismo. Después de las clases, me dirigí al despacho de la directora. Había estado meditando sobre una idea durante semanas y ahora parecía el momento oportuno para proponerla. «Pase, Nicolás», llamó la directora Andreyeva cuando llamé a su puerta abierta. «¿En qué puedo ayudarle?» Me senté frente a su escritorio, inclinándome hacia adelante con un entusiasmo que no era del todo fingido. «He estado pensando en los problemas de acoso escolar que hemos observado últimamente», comencé. «Quería proponer una nueva iniciativa para el colegio». Las cejas de Andreyeva se arquearon con interés. Continúe. Durante los siguientes 20 minutos expuse mi plan. Programas de mediación entre iguales, campañas de concienciación. Había hecho mi investigación y lo presenté con apasionada convicción. Para cuando terminé, Andreyeva asentía con aprobación. «Este es un trabajo excelente, Nicolás. Estoy impresionada con su iniciativa. Si está dispuesto a liderar esto, creo que podemos lograr el éxito». Salí de su despacho con una ligereza en el paso que solo era parcialmente fingida. Liderar este programa consolidaría mi reputación como profesor preocupado y comprometido. También me ocuparía y desviaría las sospechas. Esa noche asistí a mi primera reunión de la Sociedad Histórica Local. Al interactuar con los aficionados locales a la historia, no pude evitar ver el valor estratégico de ampliar mi círculo social. Eran miembros respetados de la comunidad, y su buena opinión podría ser invaluable en los próximos meses. «Nicolás», me llamó una voz familiar. Me giré y vi a Timofey Bragin, uno de los compañeros de Basilisa, acercándose con una sonrisa. «No esperaba verte aquí. ¿Y Basilisa?» Forcé una sonrisa radiante. «Bueno, ya sabes, está muy ocupada últimamente». La dejé pasar una tranquila velada en casa. Timofey asintió con comprensión. «Está trabajando mucho últimamente. Usted es un buen hombre, Nicolás. Si tan solo lo supiera. Conduzco a casa, con la mente llena de planes. La iniciativa en la escuela, la sociedad histórica, el programa extraescolar de tutorías que estoy considerando iniciar. Cada paso está cuidadosamente planeado. Cada elemento me conduce a mi objetivo final». Llegué a casa. Basilisa estaba acurrucada en el sofá, viendo la televisión. Levantó la mirada cuando entré, con esperanza en los ojos. «Hola», dijo en voz baja. «¿Cómo te fue la noche?» Me encogí de hombros, manteniendo un tono despreocupado. «Bien. La reunión de la Sociedad Histórica fue interesante. ¿Y tú? ¿Descansaste?» Ella asintió. Luego se quedó en silencio. «Yo
Yo pensaba que quizás deberíamos hablar de todo por un minuto. Una parte de mí, una parte que intentaba desesperadamente silenciar, todavía la quería. Todavía quería creer que había una forma de arreglarlo todo. Pero no podía. No si quería que mi plan funcionara. La verdad, dije, bostezando fingidamente, estoy muy cansado. Lo dejamos para más tarde. Ah, casi lo olvido. Mañana me quedaré hasta tarde en la escuela. Un nuevo programa de tutorías que empiezo. Quizás le preguntes a Kirill si quiere cenar o algo así. Un destello de culpa en sus ojos fue rápidamente reemplazado por confusión. ¿Quieres que cene con Kirill? Me encogí de hombros de nuevo, simulando indiferencia. ¿Por qué no? Es mi hermano después de todo, y trabajan juntos. No puedo pedirte que nunca lo veas, ¿verdad? Subiendo las escaleras, dejando atrás a una Vasilisa perpleja, me permití una pequeña sonrisa de satisfacción. Que pase tiempo con Kirill, que piensen que soy ciego, que lo perdono todo, o simplemente tonto. Eso solo intensificará su caída al final. En las siguientes semanas, me sumergí con entusiasmo en mi nuevo proyecto. La iniciativa tuvo éxito, recibiendo elogios de alumnos, padres y compañeros profesores. Mi programa extraescolar de tutorías se hizo rápidamente popular entre los alumnos con dificultades, quienes mostraron un progreso notable. Incluso comencé un blog, compartiendo lecciones de historia y consejos de vida. En parte, era una forma de crear mi imagen pública, pero descubrí que realmente disfrutaba escribiendo. Me daba una salida para los pensamientos y sentimientos que no podía expresar en mi vida diaria. Todo este tiempo, estaba sentando las bases para mi venganza. Las conversaciones informales con amigos se convirtieron en oportunidades para sembrar semillas de duda sobre la fidelidad de Vasilisa. «Sabes, es curioso», decía con una risita amistosa. «Vasilisa trabaja tanto últimamente que casi no la veo. Menos mal que está Kirill, al menos alguien la supervisa en la oficina, ¿verdad?» Observaba cómo la ansiedad y la sospecha florecían en sus ojos, incluso cuando se apresuraban a tranquilizarme. Era casi demasiado fácil. Pero la verdadera jugada maestra tuvo lugar cuando me ofrecí voluntario para acompañar el viaje de fin de curso de los alumnos de último año. Una semana lejos de casa, rodeado de testigos que podrían dar fe de mi paradero cada minuto de cada día. Era la coartada perfecta para lo que había planeado. La noche anterior al viaje, realicé una llamada anónima a varios negocios locales usando un cambiador de voz que había comprado en línea. Les informé sobre las actividades fraudulentas de Kirill en el pasado. Era un riesgo calculado, pero confiaba en mis acciones. Para cuando regresara del viaje, los rumores ya habrían comenzado a circular. A la mañana siguiente, mientras subía al autobús con los emocionados estudiantes de último año, vi a Vasilisa observando desde el estacionamiento. Levantó la mano en un gesto de despedida, con una expresión en su rostro que era una mezcla de culpa y melancolía. Le devolví el saludo, pero la sonrisa no llegó a mis ojos. Que piense que no sé nada, que piense que se saldrá con la suya. Sentado frente a Vasilisa en la mesa de la cocina, mi rostro es una máscara cuidadosamente elaborada de excitación y nerviosismo. El documento abierto entre nosotros contiene la clave para la siguiente fase de mi plan. Sé que suena una locura, digo, pero piénsalo, Vasilisa. Ella me mira con escepticismo, frunciendo el ceño, revisando de nuevo los documentos. No lo sé, Nicolás, un startup tecnológico parece arriesgado. Asiento, reconociendo sus temores. Arriesgado, pero Yakov fue uno de mis mejores alumnos. Es un genio, y esta idea suya puede revolucionar la industria. Estaremos en primera fila. Por supuesto, no existía ningún Yakov, ningún antiguo alumno genio con una idea revolucionaria. El startup es una invención cuidadosamente elaborada, una compañía ficticia creada por mí para servir como la trampa financiera perfecta. Vasilisa se muerde el labio, todavía dudando, pero nuestros ahorros es mucho dinero, Nicolás. Extiendo mi mano sobre la mesa, tomo su mano en la mía. Me costó un esfuerzo increíble no retirar mi mano de su toque.
Lo sé, querida, pero a veces hay que arriesgar para obtener una gran recompensa. Imagina lo que podremos hacer con esas ganancias. Los viajes que podremos permitirnos, los estudios para Aliona. Vi el momento en que ella vaciló, un brillo de codicia y posibilidad en sus ojos. Quizás podríamos invertir un poco, solo para probar. Niego con la cabeza, aprovechando mi oportunidad. Todo o nada, Basilisa. Una oportunidad así se presenta una vez en la vida. Nos volveríamos locos si no arriesgáramos todo. Por un momento pensé que había presionado demasiado, pero entonces Basilisa asintió, una leve sonrisa jugando en sus labios. Bueno, hagámoslo. Le respondo con una sonrisa, apretando su mano. No te arrepentirás, querida, te lo prometo. Reuniendo los documentos, ya estoy planeando mentalmente los siguientes pasos. El startup es solo el comienzo. Tengo planes dentro de planes, cada uno diseñado para apretar la soga financiera alrededor del cuello de Basilisa. En las semanas siguientes, cuidadosamente puse las bases. Incité a Basilisa a obtener una segunda hipoteca sobre nuestra casa, contándole historias sobre las increíbles ganancias que obtendríamos de nuestras inversiones. Todo este tiempo, secretamente transferí mis activos personales a cuentas protegidas, construyendo una fortaleza financiera que ella no podría tocar. Una noche, mientras veíamos la televisión, mencioné casualmente un artículo sobre calificaciones crediticias. Increíble lo mucho que esas 3 pequeñas cifras pueden afectar tu vida, dije pensativo. Por cierto, ¿cuándo fue la última vez que revisamos las nuestras? Basilisa se encogió de hombros, todavía mirando la pantalla. No sé, hace mucho tiempo. Pensé, dije, simulando una expresión de preocupación. Considerando todos estos casos de robo de datos personales últimamente, sería bueno estar más atentos a nuestros asuntos. ¿Sabes qué? Activaré las alertas. Así sabremos inmediatamente si algo parece sospechoso. Ella asintió distraídamente, y tuve que contener una sonrisa. Poco sabía ella que ya había comenzado a tejer una compleja red de pequeñas deudas a su nombre. Unos días después, le presenté a Basilisa una pila de documentos para firmar. Simplemente asuntos financieros normales, le expliqué con indiferencia. Renovaciones de seguros, documentos de inversión, ese tipo de cosas. Apenas miró los papeles antes de poner su firma al pie de cada uno de ellos. Si se hubiera molestado en leerlos atentamente, podría haber notado el documento que me daba el derecho de disponer de nuestros bienes comunes, pero no lo hizo. Guardé los documentos con una sensación de satisfacción. Las semanas se convirtieron en meses. Seguí construyendo mi base financiera separada y protegida, cuentas en el extranjero, inversiones en criptomonedas. No dejé piedra sin remover en mi empeño por proteger mis activos e ingresos futuros. Durante todo este tiempo, observé cómo Basilisa se preocupaba cada vez más por nuestras inversiones en la startup. Constantemente revisaba su teléfono, esperando noticias de nuestro inexistente exalumno. Le daba suficiente información para mantenerla enganchada, pintándole vívidos cuadros de la riqueza que nos esperaba. «¿Sabes?», dijo una vez durante la cena, sus ojos brillaban de anticipación. «He estado pensando, tan pronto como estas inversiones den frutos, quizás pueda reducir mis horas de trabajo, pasar más tiempo con Aleya». Asentí con aprobación, aunque mi estómago se retorcía de repugnancia. ¿Realmente creía que merecía esa felicidad después de lo que había hecho? «Eso es maravilloso, querida», mentí con fluidez. «Estoy seguro de que Aleya estará encantada». Mientras recogía la vajilla, me permití un minuto de reflexión. La trampa financiera estaba lista. Basilisa prácticamente caminaba hacia la catástrofe inminente. Y, sin embargo, la miré, acurrucada en el sofá con Aleya, leyéndole un cuento para dormir. Por un breve y doloroso instante, vi a la mujer de la que me enamoré, la mujer que, pensé, estaría a mi lado siempre. Pero luego parpadeé, y la ilusión se desvaneció. Esa mujer ya no existía, si es que alguna vez existió. En su lugar había una extraña que me había traicionado de la manera más horrible.
Volví a la cocina. La trampa estaba lista. Ahora era el momento de activarla. Estoy en la puerta del despacho de Kirill, observando cómo camina de un lado a otro, su rostro una máscara de pánico apenas contenido. Han pasado 3 meses desde que hice esas llamadas anónimas sobre sus actividades fraudulentas, y finalmente está empezando a funcionar. No entiendo nada, murmura Kirill, pasándose la mano por el cabello revuelto. Todo iba bien, y de repente, como si el mundo se derrumbara. Entré en la habitación, mi rostro una mezcla cuidadosamente elaborada de preocupación y desconcierto. ¿Qué está pasando? Cuéntamelo. Se giró bruscamente, los ojos salvajes. Es una pesadilla, Nikolai. Los clientes huyen, la hacienda pública me pisa los talones, los socios me llaman cada 5 minutos pidiendo explicaciones que no puedo dar. Me acerqué poniendo una mano tranquilizadora sobre su hombro. Me costó un esfuerzo increíble no apretar los puños y golpearlo. Dios mío, Kirill, esto es serio. ¿En qué puedo ayudarte? Kirill se dejó caer en una silla, luciendo completamente destrozado. No sé si alguien pueda ayudar en este momento. Estoy metido, Nikolai, más de lo que te puedas imaginar. Si tan solo lo supiera. Vamos, dije obligándome a hablar con un tono cálido. Eres mi hermano. Pase lo que pase, lo resolveremos juntos. Cuéntame qué ha pasado. La siguiente hora escuché cómo Kirill vertía su triste historia. Con cada revelación sobre el fraude, cada confesión sobre la falsificación de informes y documentos falsos, sentí cómo crecía dentro de mí una alegría salvaje. Por supuesto, escribí cada palabra. Un dispositivo oculto en mi bolsillo grababa todo para la posteridad. Y ahora la hacienda pública me está persiguiendo, concluyó Kirill, dejando caer la cabeza entre las manos. No sé qué hacer, Nikolai. Estoy perdido. Me incliné hacia adelante, mi voz baja y tensa. Escúchame, lo superaremos. Tengo un amigo en el sector financiero. Permítete que te lo presente, quizás pueda ayudar a solucionar todo. Kirill levantó la cabeza, un brillo de esperanza en sus ojos. ¿Harás eso por mí? Después de todo. Sonreí, representando una condescendencia fraternal. Por supuesto, eres mi hermano. 2 días después, presenté a Kirill a mi amigo, en realidad, un agente encubierto que contraté para profundizar aún más en las oscuras actividades de Kirill. Con satisfacción, observé cómo Kirill, desesperado por cualquier ayuda, revelaba secreto tras secreto a quien consideraba su salvador. Pasaron semanas. Interpreté mi papel a la perfección, el hermano preocupado y comprensivo, siempre dispuesto a escuchar o a decir una palabra de aliento. Durante todo ese tiempo, recopilé más pruebas, registrando cada vez más confesiones comprometedoras. Incluso intenté apoyar públicamente a Kirill, manteniendo mi imagen de buen chico, incluso mientras orquestaba su caída. Aparecía en su oficina con café y rosquillas o lo invitaba a cenas familiares. Para el mundo exterior, éramos la encarnación del amor fraternal, pero entre bastidores yo clavaba el cuchillo más profundamente. Mensajes anónimos a sus socios restantes sobre su falta de fiabilidad, susurros en los oídos adecuados sobre sus acciones dudosas, cada movimiento calculado para empujar a Kirill al límite. Y entonces, cuando pensé que las cosas no podían mejorar, Kirill me ofreció la mejor arma en bandeja de plata. Estábamos en su oficina a altas horas de la noche. Kirill estaba borracho y volvía a desahogarse conmigo. Guié cuidadosamente la conversación hacia su vida personal y finalmente picó el anzuelo. ¿Sabes qué es lo peor, Nikolai?, murmuró, indicando su vaso con un gesto. Estoy perdiendo todo, mi negocio, mi reputación. ¿Y por qué? Por unos placeres baratos con tu esposa. Me quedé paralizado, mi corazón latiendo con fuerza. Era ese momento el que había estado esperando. ¿Qué has dicho?, pregunté, mi voz apenas audible. Los ojos de Kirill se agrandaron cuando comprendió lo que había dicho sin querer. Nikolai, yo no quería, pero ya era demasiado tarde. Kirill, borracho y desesperado, reveló todos los detalles sucios de su romance con Vasilisa. Yo estaba sentado,
mi rostro una máscara de shock y traición, aunque por dentro estaba exultante. Todo estaba siendo grabado, cada palabra comprometedora. Finalmente, Kirill cayó, su rostro una imagen de sufrimiento y culpa. «Creo que debería irme», dije, mi voz temblando por lo que Kirill, según supuso, eran emociones. «Nikolai, espera», suplicó Kirill. «Perdóname. Perdón. Por favor, no le digas a nadie esto. Esto lo destruirá todo». Me detuve en la puerta, mirándolo. Me tentaba contarlo todo, ver el horror reflejado en su rostro cuando comprendiera lo minuciosamente que lo había superado. Pero no, aún no era el momento. No ahora. «Necesito tiempo», dije, controlando cuidadosamente mi voz. «Simplemente no me llames durante un tiempo, ¿de acuerdo?» Lo dejé sentado en la silla, un hombre destrozado. Conduje a casa y en mi cabeza se formaba un plan. Un último empujón para acabar con Kirill. A la mañana siguiente, llamé a Sofía, la esposa de Kirill, usando el mismo modulador de voz que para las llamadas a la empresa. Le conté todo sobre el romance de Kirill con Vasilisa, casi todo. Omití la parte de que Aleya podría ser la hija de Kirill. Ese descubrimiento lo reservé para una ocasión más pública. En los días siguientes, observé desde lejos cómo se derrumbaba la vida personal de Kirill. Sofía lo echó de casa, presentando casi inmediatamente la solicitud de divorcio. Combinado con el negocio en ruinas, Kirill estaba al borde, y yo estaba allí para verlo todo, jugando el papel del hermano comprensivo y perdonador. Lo invitaba a cenar, le permitía pasar la noche en el sofá, cuando las cosas en casa se ponían demasiado feas. Durante todo este tiempo, recogí más pruebas, grabando cada vez más conversaciones comprometedoras. Una noche, cuando Kirill estaba sentado en mi sofá, con la cabeza entre las manos, decidí darle un pequeño empujón. «Simplemente no lo entiendo, Kirill», dije con una voz suave, con una falsa compasión. «¿Cómo se ha echado todo a perder? Quiero decir, con el negocio casi puedo entenderlo, pero el romance con Vasilisa, ¿cómo pudiste hacerme esto?» Kirill levantó la cabeza, sus ojos enrojecidos y llenos de terror. «No lo sé, Nikolai. Ojalá tuviera una respuesta. Simplemente sucedió». Y luego continuó, y no pude parar. Asentí, animándolo a continuar. El dispositivo de grabación en mi bolsillo registró cada palabra. «Cuéntamelo todo», dije. «Quizás, si entiendo, pueda empezar a perdonar». Y Kirill lo contó. Reveló todos los detalles del romance, cada encuentro secreto, cada mentira que se habían contado. Cuando terminó, tenía información suficiente para destruirlo a él y a Vasilisa 10 veces. Mientras acompañaba a Kirill a la puerta, me permití una sonrisa ligera y tranquila. La trampa estaba lista. Kirill estaba preparado para su caída, y lo más agradable era que me consideraba su único aliado restante. Estoy frente al espejo, ajustándome la corbata, que parece ser la 100ª vez. El hombre que me mira parece tranquilo, sereno, la encarnación de un feliz hombre casado que se dispone a celebrar su aniversario. Si tan solo lo supieran. «Nikolai, ¿estás listo? Los invitados llegarán pronto». La voz de Vasilisa llega desde abajo. «Ya bajo, querida», respondo, mi voz uniforme y cálida. Al bajar las escaleras, veo a Vasilisa retocando una composición floral. Está magnífica con su vestido esmeralda, su cabello recogido en un elegante peinado. Por un momento, mi determinación vacila, pero luego recuerdo las fotos, los mensajes, los años de mentiras y traición. Mi corazón vuelve a endurecerse. «¿Te ves bien?», dice Vasilisa, sonriendo y acomodándome la corbata. Le respondo con una sonrisa, la encarnación perfecta del marido amoroso. «Y tú estás impresionante, como siempre». Suena el timbre, y así comienza el espectáculo. La siguiente hora interpreto mi papel a la perfección. Recibo a los invitados con cálidos apretones de manos y risas cordiales, sirvo bebidas, comparto historias divertidas sobre nuestros años juntos.
Durante todo este tiempo, mi mente trabaja febrilmente, repasando cada detalle de mi plan. He pasado semanas preparándome para este momento. La presentación multimedia está lista, cargada en una memoria USB en mi bolsillo. Cada prueba está cuidadosamente organizada y colocada para lograr el máximo impacto. Incluso contraté a un equipo profesional, supuestamente para crear una conmovedora felicitación de aniversario. Cuando la fiesta llega a su punto álgido, intercambió miradas con el técnico y asiento. Es el momento. Brindo con una copa, llamando la atención de todos. La habitación se queda en silencio. Todos los ojos están puestos en mí. Amigos, familia, colegas. Gracias a todos por venir hoy a celebrar con nosotros, con Vasilisa. Digo, mi voz suena clara y fuerte. Estos 10 años han sido un viaje bastante largo. Veo a Vasilisa, radiante, al otro lado de la habitación. Kirill está torpemente a su lado. Si tan solo supieran lo que les espera. Antes de cortar el pastel, me gustaría compartir algo especial con todos ustedes. Un pequeño paseo por la memoria, si quieren. Las luces se atenúan, el proyector comienza a zumbar. Me hago a un lado, mi corazón latiendo con fuerza, cuando la primera imagen aparece en la pantalla. Es una fotografía de nuestra boda. Vasilisa y yo, jóvenes y enamorados, mirándonos a los ojos. Una oleada de asombro recorre la multitud. Vasilisa, digo, mi voz se quiebra por la emoción. Cuando me casé contigo, pensé... Conocía todo sobre ella. Creía que íbamos a construir una vida basada en la honestidad, la confianza y el respeto mutuo. Aparecía en la pantalla una fotografía de Vasilisa y Kirill frente a la Torre Eiffel, su mano en la cintura de ella. Pero, al parecer, me equivoqué. Un suspiro recorrió la sala. El rostro de Vasilisa palideció. Sus ojos se movían inquietos entre yo y la pantalla. «Nicolás», susurró, «¿qué estás haciendo?» Ignoré su pregunta, continuando con mi presentación. Durante los últimos 6 años, mi esposa y mi hermano tuvieron un romance a mis espaldas. En la pantalla aparecieron fotos. Vasilisa y Kirill en diferentes viajes de negocios, fragmentos de su correspondencia íntima, extractos de tarjetas de crédito que mostraban hoteles y regalos caros. Me mintieron, a todos nosotros, una y otra vez. Mi voz permaneció serena, a pesar de la tormenta en mi alma. No solo me traicionaron a mí, sino a cada persona en esta sala que alguna vez creyó en la santidad del matrimonio y la familia. Kirill intentó acercarse. Su rostro era una máscara de pánico. «Nicolás, por favor, podemos explicarlo». Levanté la mano, silenciándolo. «Oh, creo que ya han explicado suficiente. De hecho, ¿por qué no dejamos que todos lo escuchen de sus propias bocas?» Con el toque de un botón, la grabación de la confesión ebria de Kirill de aquella noche en su oficina llenó la habitación. Observé cómo el color abandonaba su rostro. Vasilisa se desplomó en la silla más cercana. Pero aún no había terminado, ni mucho menos. Y ahora, el último fragmento de este desagradable rompecabezas, dije, mi voz cortó los susurros de asombro de la multitud. Como si sus traiciones fueran insuficientes, me privaron de algo aún más valioso. Hice una pausa, dejando que la tensión creciera. Mi hija. La sala quedó en un silencio sepulcral mientras presentaba los resultados de la prueba de paternidad que había realizado en secreto. Anya, la niña a la que amé y crié durante 5 años, no es mía. Vasilisa lloraba abiertamente, el maquillaje corría en negras líneas por su rostro. Kirill estaba petrificado, sus ojos abiertos de terror, y yo mantenía la calma, una expresión casi compasiva. Yo era el que había sufrido aquí, caminando por el camino elevado a pesar de la magnitud de su traición. Durante varios meses luché con la forma de proceder. Dije, mi voz se suavizó. Oré por la fuerza para perdonar. Pero al final comprendí que la única salida era hacer una ruptura limpia. Me volví hacia Vasilisa, encontrando su mirada por primera vez desde el inicio de las revelaciones. Vasilisa,
Voy a solicitar el divorcio. La sala explotó en caos. Amigos y familiares se abalanzaron, algunos para consolarme, otros para confrontar a Vasilisa y Kirill. Pero todo eso ya no importaba. Permanecí de pie, recibiendo las condolencias con una silenciosa dignidad, observando cómo los padres conmocionados se llevaban a Vasilisa y cómo Kirill se escabullía por una puerta lateral para evitar los susurros de enojo de la multitud. Sentí cómo una carga se desprendía de mis hombros. La verdad estaba a la vista. La retribución había comenzado. Las semanas posteriores a la fiesta de aniversario fueron un torbellino de eventos. Sabía que habría caos, pero incluso yo me sorprendí por la velocidad y la furia con que todo se desarrollaba. Vasilisa fue la primera en sentir el peso total de mis planes cuidadosamente elaborados. Comenzó con una llamada, pocos días después de la fiesta. «Nicolás», dijo, su voz temblaba, «algo anda mal con nuestras cuentas bancarias. Todos nuestros ahorros han desaparecido». Simulé preocupación, mi voz una perfecta mezcla de desconcierto y ansiedad. «¿Qué quieres decir? ¿Desaparecieron? Eso es imposible». «No lo sé», gimoteó. «La empresa emergente en la que invertimos quebró. Todo lo que invertimos simplemente se ha esfumado». Dejé que una nota de enojo se colara en mi voz. «¿La empresa emergente? ¿Esa en la que insististe en invertir todo nuestro dinero?» En realidad, por supuesto, era mi plan, pero después del impacto emocional de la fiesta, la memoria de Vasilisa era difusa. Fue demasiado fácil sembrar la semilla de la duda, hacerla creer que había sido su idea. Yo pensé, murmuró claramente confundida. «Olvídalo», la interrumpí. «Llamaré al banco, veré qué podemos averiguar». Colgué, una sonrisa jugaba en mis labios. La trampa financiera había funcionado, y Vasilisa había caído directamente en ella. En los días siguientes los golpes continuaron. Vasilisa descubrió que no solo nuestros ahorros habían desaparecido, sino que ahora estábamos profundamente endeudados. La segunda hipoteca sobre la casa, que ella había insistido en obtener para inversiones adicionales, pesaba como una losa sobre sus hombros. Mientras tanto, mi abogado inició un procedimiento de divorcio agresivo. Armado con la montaña de pruebas que había reunido, presentó a Vasilisa como una esposa infiel que me había engañado y explotado financieramente durante todo nuestro matrimonio. Me aseguré de que me vieran en la ciudad desgastado y tenso, interpretando el papel del esposo agraviado que luchaba valientemente por mantenerse a flote. La simpatía y el apoyo de la sociedad fueron enormes. Si tan solo supieran la profundidad de mis planes. Kirill, por su parte, no estaba mejor. Su negocio se derrumbaba, los clientes huían al menor susurro sobre sus actividades fraudulentas. La oficina de impuestos le pisaba los talones, y sus antiguos socios de negocios se distanciaban lo más rápido posible. Observé desde la distancia cómo Kirill daba pasos cada vez más desesperados, arriesgando más y más para mantenerse a flote. Cada fracaso lo hundía más profundamente en el pozo. Un momento particularmente agradable llegó cuando escuché una conversación en una cafetería local. Dos antiguos clientes de Kirill estaban sentados, inclinados sobre sus cafés con leche. Sus voces eran bajas, pero no tanto como para que no pudiera oírlas. «¿No lo crees?», murmuró uno de ellos. «Escuché que falsificó informes durante años. La oficina de impuestos lo destruirá». El otro negó con la cabeza con disgusto. «Y pensar que le confiamos nuestro dinero. Menos mal que salimos cuando salimos». Di un sorbo a mi café, escondiendo mi sonrisa detrás de la taza. Los rumores que había sembrado, las pruebas que había filtrado estratégicamente, todo encajaba a la perfección. Las semanas pasaron, y Vasilisa y Kirill se aislaron cada vez más. Su círculo social, indignado por sus acciones, comenzó a ignorarlos. Las invitaciones cesaron, las llamadas telefónicas quedaron sin respuesta. Ni siquiera sus amigos más cercanos pudieron defenderlos ante una traición tan flagrante. Vasilisa, desesperada por ayuda, recurrió a su familia,
pero durante años había cultivado cuidadosamente relaciones sólidas con sus padres y hermanos. Siempre me habían considerado un yerno confiable y trabajador. Ahora, con pruebas irrefutables de la infidelidad y el engaño de su hija, se pusieron de mi lado. Nunca olvidaré el día en que Vasilisa llegó a mi nuevo apartamento, sus ojos rojos e hinchados, desesperadamente necesitada de ayuda. «Por favor, Nicolás», suplicó, «sé que no lo merezco, pero necesito ayuda. No sé qué hacer». Por un momento, me tienta decirlo todo, contarle lo minuciosamente que había organizado su caída. Pero no, el juego aún no había terminado. «Lo siento, Vasilisa», dije con firmeza, pero no con crueldad. «Pero tú tomaste tu decisión. Ahora tienes que vivir con las consecuencias». Cerré la puerta ante su rostro lloroso, sintiendo una mezcla de triunfo y algo más que aún no estaba preparado para nombrar. O simplemente el sabor agridulce de la venganza, una venganza largamente esperada. Sea lo que fuese, lo descarté. Todavía había trabajo que hacer. El colapso financiero estaba completo, pero el acto final de mi plan aún no había llegado. Cuando el polvo comenzó a asentarse después de la explosión financiera, pasé a la etapa final de mi plan. El proceso de divorcio estaba en pleno apogeo, y era hora de asegurarme la victoria. Mi abogado, un tiburón en un traje caro, preparó meticulosamente nuestro caso. En la primera consulta, levantó una ceja al ver la inmensa cantidad de pruebas que le presenté. «Señor Makarov», dijo recostándose en su silla, «debo decir que nunca he visto a un cliente tan preparado». Simplemente asentí, manteniendo una expresión neutra. «Creo en el rigor». Ahora, sentado frente a Vasilisa y su abogado en la sala de mediación, ese rigor debía dar sus frutos. Mi abogado comenzó con una descripción vívida de mí como víctima de un largo abuso emocional y financiero. Presentó una cronología del romance de Vasilisa, correlacionándolo con eventos familiares importantes y decisiones financieras. «Como pueden ver», dijo, su voz goteaba un desprecio apenas disimulado, «la señora Makarova engañó sistemáticamente a su marido, al mismo tiempo que lo incitaba a maniobras financieras arriesgadas que beneficiaron su vida extramarital». El abogado de Vasilisa intentó refutar, pero las pruebas eran irrefutables. Estados de cuenta bancarios, recibos de tarjetas de crédito, comprobantes de hoteles, todo cuidadosamente seleccionado para presentar a Vasilisa en la peor luz posible. Pero el clímax llegó cuando mi abogado reprodujo la grabación de la confesión de Vasilisa. Su confesión llorosa, de que se había quedado conmigo por seguridad financiera, resonó en la sala, sellando su destino. Observé cómo Vasilisa se encogía en la silla. Toda la lucha se había ido de ella. Su abogado, sintiendo la derrota, comenzó a negociar por lo que podía obtener. Finalmente, el acuerdo fue incluso mejor de lo que había esperado. Me quedé con la casa, lo que quedaba de ella después de la segunda hipoteca, la pensión y la mayor parte de nuestros activos restantes. Vasilisa se fue con pocas pertenencias personales y una montaña de deudas. En cuanto a Ania, ese fue un movimiento maestro. «Su señoría», dije hablando por primera vez durante la audiencia, «quiero abordar el tema de Ania». Todas las miradas se volvieron hacia mí. La curiosidad y el cansancio se mezclaban en sus ojos. A pesar de las circunstancias de su origen, amo a Ania como a mi propia hija. Ella es inocente de todo esto. Sin embargo, hice una pausa, dejando que la tensión aumentara. Creo que es en su interés conocer a su padre biológico. Por lo tanto, estoy dispuesto a permitir que Vasilisa y Kirill la críen, con generosos derechos de visita para mí. La sala quedó en silencio. Vi cómo las ideas daban vueltas en las mentes de todos los presentes. Para ellos, yo era generoso, anteponiendo las necesidades de Ania a mi propio dolor. En realidad, me estaba liberando de la obligación de recordar diariamente la traición de Vasilisa, al mismo tiempo que cargaba a ella y a Kirill con la responsabilidad de criar a un niño en medio de su colapso financiero. Era la venganza perfecta, fría, calculada y enmascarada como abnegación.
Cuando el divorcio finalizó, observé cómo mi plan cuidadosamente elaborado alcanzaba su clímax. Kirill, ya tambaleándose por el colapso de su negocio, ahora se enfrentaba a múltiples investigaciones por evasión de impuestos y fraude. Me aseguré de que las noticias de sus fechorías llegaran a los posibles empleadores y clientes. Esencialmente, lo incluí en una lista negra de la industria. Vasilisa, una vez la favorita de nuestro círculo social, ahora era una paria. Los susurros la perseguían a todas partes. Su reputación estaba en ruinas. La carga financiera de criar a Anya sola, junto con la montaña de deudas que le había impuesto, garantizaba que lucharía durante años. En cuanto a mí, salí de esta historia no solo ileso, sino con una reputación mejorada. Me percibían como una víctima fuerte y perdonadora que había superado una terrible traición con dignidad. Fue esa imagen la que me aseguró un prestigioso puesto de profesor en una prestigiosa escuela privada en otro estado. Un nuevo comienzo, lejos de los recuerdos dolorosos y las miradas inquisitivas de quienes conocían mi historia. Pero no quería simplemente irme. No, me quedaba una carta más. Usando mi nueva posición como respetado educador, escribí un bestseller sobre la superación de la traición, superar la tormenta, el camino a través de la infidelidad y la redención. El libro se convirtió en una sensación tan pronto como me establecí en mi nuevo lugar. Programas de televisión, conferencias, incluso conversaciones sobre una adaptación cinematográfica. De repente, estaba en todas partes. Mi historia de resistencia y perdón resonó en personas de todo el país. Por supuesto, Ilya Makarov, el personaje retratado en las páginas del libro, era un personaje cuidadosamente construido. Un marido agraviado que encontró la fuerza para perdonar, sino olvidar. Un padre dedicado que puso las necesidades de su hijo por encima de su propio dolor. Un hombre que se levantó de las cenizas de la traición más fuerte y sabio. Fue el final perfecto de mi sinfonía de venganza. Destruí las vidas de Vasilisa y Kirill, convertí su traición en mi trampolín hacia el éxito. Mientras hacía las maletas, preparándome para dejar la ciudad en busca de una nueva vida, me permití un momento de reflexión. El año pasado había sido un torbellino de pasos calculados y caos cuidadosamente orquestado. Jugué un juego largo y gané. Pensé en Vasilisa y Kirill, enfrentándose a un futuro lleno de batallas legales, colapso financiero y aislamiento social. Pensé en Anya, inocente y sin saber nada de la tormenta que destrozó su familia. Por un momento, una duda cruzó mi mente. ¿Me había pasado de la raya? Pero luego recordé el dolor, la humillación, los años de mentiras y traición. No, decidí. Ellos tomaron su decisión. Ahora tendrán que vivir con las consecuencias. Miré por última vez la casa que alguna vez fue nuestra casa. Luego, sin mirar atrás, salí por la puerta y di un paso hacia mi nueva vida. Ilya Makarov, el marido agraviado, el maestro dedicado, el autor de bestsellers, estaba listo para encontrarse con el mundo. Que Vasilisa y Kirill se encargaran de los restos. Ante mí brillaba un futuro brillante, construido sobre las cenizas de su traición. Al alejarme de la ciudad que fue testigo de mi mayor dolor y mi exquisita venganza, me permití una pequeña sonrisa de satisfacción. El juego había terminado y yo había ganado.